bendiciones. Es lunes 9 de abril de 2018. Saludos cordiales a usted que nos acompaña a través de la señal abierta de Canal 23 en los 4 departamentos de la zona oriental de nuestro país, también a quienes nos sintonizan por los servicios de cable de Tigo y Claro a nivel nacional. Nos encuentra usted en las plataformas digitales. Estamos en el fanpage de TVO Canal 23, en Periscope, en Twitter. También tiene la tercera opción, descargar desde su smartphone la aplicación TVO Canal 23 y nos acompaña en la transmisión ininterrumpida. 2 números tendremos habilitados para que ustedes participen con el comentario o la pregunta para nuestros invitados. 2263-0023, 2264-9179. Antes de presentárselos esta tarde, quiero mostrarles los temas que están en agenda en redes sociales y en los principales medios de comunicación en nuestro país. Vamos a ver si los aprecia. Ahí está en pantalla. Este es un comunicado de prensa de la Sala de lo Constitucional. Dice: la Sala ordena investigación sobre la desaparición forzada de 2 jóvenes en San Martín. Les leo rápidamente algunas líneas de este comunicado que fue firmado el 8 de marzo, es decir, estamos hablando del fin de semana. Dice: en sentencia firmada ayer, la Sala de lo Constitucional ordenó al ministro de la Defensa, al jefe de Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada y a la Fiscalía General de la República que investigue la desaparición forzada de 2 jóvenes en el municipio de San Martín. Agrega el comunicado que la solicitante del habeas corpus manifestó que los 2 jóvenes salieron de su casa y se dirigieron al mercado del municipio de San Martín, donde fueron interceptados por 7 soldados uniformados con boina roja ocre y franja anaranjada, al parecer miembros de la Fuerza Armada de El Salvador. Este grupo militar detuvo a los jóvenes, les registraron y los golpearon, luego procedieron a amarrarlos con las manos hacia atrás y los exhibieron recorriendo el mercado. Subieron a un carro blanco sin placas, doble cabina tipo pick-up, y luego de un tiempo los mismos soldados los bajaron en la colonia Santa María y desde entonces nadie da información de ellos. Bueno, ese es lo que está planteando la Sala de lo Constitucional. Como efecto de esa sentencia, dice, la Sala establece la obligación de investigar el paradero de los desaparecidos hasta que se encuentren y aparezcan sus restos, o en todo caso se conozca con certeza cuál fue su destino. Bueno, en este caso se están sumando al de Carla Ayala, que ya lleva prácticamente varios meses en desaparición desde diciembre del año pasado. La prensa gráfica tiene su portada de hoy: muertes naturales aumentan en Penales, la cifra subió 53% y esto coincide con el inicio de las medidas extraordinarias. Esto es lo que está diciendo la prensa gráfica, que las muertes aumentaron un 53% entre 2016, el año de arranque de las medidas extraordinarias, y 2017. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos sostiene que tuberculosis es uno de los principales problemas no atendidos. Bueno, más detalles sobre eso, es interesante leerlo. En la portada de Diario El Mundo: reciben 25 solicitudes para anular elecciones, 9 son para anular el escrutinio final de las elecciones legislativas y 16 para elecciones municipales. El Tribunal Supremo Electoral dice que esta semana iniciará el estudio de escritos y solo admitirá lo que cumplan los requisitos de ley. La Asamblea, que considera también reducir su directiva de 14 a 9 legisladores. El número no está definido, pero se supone que estaría cercano a ese número que se está planteando de 9 legisladores, una reducción bastante importante en conformación de junta directiva. El FMLN, que desiste de pedir formar parte de una presidencia rotativa. Esto significa entonces que si hay una rotación de la presidencia, estaría nada más quedando en manos del Partido Arena y el Partido Gana, si es que al caso logran un acuerdo sobre esa materia. El PCN, que debate alianza en 2019 con Arena, con el FMLN o Bukele, algo así como con cualquiera, quien sea. En El Salvador, uno de los que menos invierte en reducir la pobreza en Centroamérica. Es un tema que está interesante también en la sección económica de Diario El Mundo. El diario de hoy en su portada: incendios dañan 7.092 manzanas de bosques. Eso es lo que tenemos sobre la situación del medio ambiente. Las autoridades con pocas pistas del asesinato de concejala en Ilopango. Y esta información ha transcurrido en redes sociales hace algunos minutos. Este joven que usted ve ahí en la pantalla se llama René Hernández Sánchez, de 23 años, es un miembro activo de las pandillas y fue capturado por tenencia ilegal de armas de fuego en la comunidad Don Bosco de San Salvador. Se supone que salió al encuentro de los policías e intentó que estos lo siguieran y pasaran justamente, obviamente esa es la intención, que pasaran justamente encima de esas minas que usted ve en la pantalla al lado izquierdo. Son unas minas conocidas como quitapié, son industriales, y el tipo entonces intentó atraer a los policías hasta el lugar donde se encontraba para que ellos pisaran esas minas y desde luego causarles el daño. Esas son las imágenes de esas minas que estaban en manos de ese pandillero y que estaban utilizadas. Hay que determinar si prácticamente el nivel de capacidad que tenía en ese momento.
Vamos a estar hablando con nuestros invitados de estos temas. Camila Paglia dice, sin el hombre la mujer nunca hubiera salido de la cueva, y tiene que ver con dos temas centrales, el tema del género, la discusión sobre el género, pero también sobre el aborto o el antiaborto en nuestro país. Bueno, son los temas que estaremos analizando. Esta tarde justamente queremos agradecer que nos acompañan en nuestros estudios la doctora Mirna Pérez Carvajal. Ella es intensivista pediatra. Mirna, bienvenida, buenas tardes, un gusto. Muchas gracias por la invitación. Perfecto. También nos acompaña Luis Contreras, él es politólogo, ha estado con nosotros compartiendo sobre otros temas que tienen que ver sobre todo con la seguridad pública en nuestro país, pero bueno, en calidad de politólogo, Luis también maneja este tema que tiene que ver con la ideología de género, pero también sobre la situación del aborto en nuestro país. Luis, bienvenido, es un gusto que nos acompañe. Un gusto, William, para hablar de temas de suma importancia para todos los salvadoreños actualmente. Bueno, y dos temas muy controversiales, con mucha polémica, no solo en nuestro país, sino también en el mundo, ¿no? Me interesaría que habláramos, en principio, porque se está hablando mucho sobre 4 causales que tienen que ver sobre el tema de en qué momento prohibir o no prohibir, por ejemplo, el tema del aborto en nuestro país. Sí. El FMLN ha impulsado una iniciativa bastante fuerte del año pasado. Ellos estaban hablando de 4 causales, ustedes las conocen quizás de mejor manera. Cuando el embarazo, por ejemplo, se dice que es producto de la violación, cuando resulta de la trata de personas, cuando se pone en riesgo la vida de la mujer, o cuando las menores de edad son víctimas de abusos y por lo tanto resultan en embarazo. En esos casos se supone que debería de habilitarse entonces la posibilidad para que no haya ninguna sanción. Yo quisiera que comenzaran con algo que, digo, una pregunta quizás bastante común, uno pensaría que no necesariamente es tan básica, ¿no? Pero es, doctora, y quiero comenzar con usted, ¿cuándo es que inicia la vida? Pues porque esta es una gran discusión que está planteada ahí. ¿En qué momento es que se puede determinar que hay vida y en qué momento se determina? Porque la discusión también se reduce en algunos momentos a eso, ¿no? ¿Cuándo comienza la vida? Pero algunos dicen, bueno, es que la vida es en qué momento de la unión, de qué, o meses después de esa unión. Por favor. Bueno, sí, muchas gracias. La pregunta es básica, ¿verdad? Y la conocemos nosotros muy bien desde el punto de vista científico. Los libros hablan, y nosotros lo que hemos aprendido siempre, es que la vida comienza desde la unión del óvulo con el espermatozoide del padre y la madre, ya que la unión de estas dos células únicas originan un nuevo ser humano, ¿verdad? El producto de la unión de esos dos ADNs, de esos dos materiales genéticos, el que pone la madre y el padre, originan un nuevo ser. Y desde el momento de su unión empieza la reproducción de esas células y por lo tanto todo lo que tiene vida se reproduce, y si lo hablamos desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista embriológico, ¿verdad? Esa es la respuesta. La vida comienza desde la unión del óvulo con el espermatozoide, porque de la vida hablan filósofos, poetas, alguien puede hablar también desde el punto de vista que no sea médico, pero desde el punto de vista académico-científico, la vida comienza desde el inicio de la unión del espermatozoide con el óvulo. Doctora, ¿esto ha sido siempre así en términos, digamos, científicos, en términos médicos? ¿Siempre se ha explicado de esa forma? En la universidad, por ejemplo, ¿qué se explica? En la universidad se explica eso, ¿verdad? Del inicio de la vida comienza en la unión de las dos células de hombre y mujer. Después de una relación sexual, pues, y si el óvulo está en el momento de valga la redundancia, en el ciclo menstrual de la mujer hay ovulación, pues el gameto fecunda el óvulo y hay un nuevo ser. Es decir, para que haya un nuevo ser se necesitan la relación sexual, el depósito de espermatozoides y la ovulación de la madre. Es decir, que debe de estar la mujer en el ciclo exclusivamente las 72 horas que dura la expulsión del óvulo y que se elimina si no hay fecundación y se inicia la implantación si hay infecundación. Es decir, es un proceso, ¿verdad?, de fecundación y luego de implantación para que inicie toda es el proceso, digamos, paso a paso el que lleva en cuenta pues el origen del nuevo ser, que se ha iniciado desde el momento de la unión, porque ningún ente vivo, ¿verdad?, se puede llamar así si no tiene y si no está capacitado para reproducirse. Y la célula, desde el momento desde que se hace el cigoto, que es una célula única, empieza la reproducción, no para hasta que estamos vivos, pues
así en la vida extrauterina, ¿verdad? O intrauterina igual, ¿verdad? Por lo tanto, ese es lo que se enseña. Ahora sí, tal vez los ginecólogos, ¿verdad? Yo no soy ginecóloga y los ginecólogos podrían mencionar exactamente o de mejor manera cuándo se hubo una manipulación de este conocimiento, pero ha sido con el objeto de poder manipular el ser humano, ¿verdad? Dentro de la fecundación in vitro y otras, como el tema que nos atañe, que es el del aborto. Ahora bien, ¿por qué la discusión se ha remitido de alguna manera, doctora, a todo este tema que tiene que ver con, sugieren que son semanas después, ¿no? Y entonces que ya hay vida. Pero entonces, ¿por qué un poco se reduce a ese tema de lo que usted nos explicaba, pero también la otra que tiene que ver con las semanas que se establecen de que a partir de los plazos? De los plazos. Ajá. Exacto. Quiero ver si le comprendo. Sí. Independientemente de las semanas en que ellos promuevan, ¿verdad? Desde el día 1 que hay unión, hay vida. Ya sea que la promuevan a las 12, a las 20 semanas, a las 4, a las 6 semanas. El tema del aborto, conocido en el ámbito médico, el tema del aborto es un tema pues que nosotros lo aprendemos, lo enseñamos, ¿verdad? Lo estudiamos y lo conocemos desde el punto de vista del aborto natural, ¿verdad? El aborto que la madre tiene cuando un embarazo ha sido, bueno, de hecho el 20% de las madres que se embarazan van a obtener un tipo de aborto, el que se conoce natural, el que no hace ninguna intención la madre con el objeto de perderlo o de eliminar a ese ser humano, ni el médico ni la madre, ¿verdad? Y también está el aborto provocado. El aborto provocado, que es en el caso del aborto que estamos en este tema, ¿verdad? El aborto provocado con el objeto de eliminar al ser humano, eliminarle la vida, porque nosotros, los ginecólogos han explicado ya en varias ocasiones que las palabras se confunden, ¿verdad? Y nosotros, muchas de las tácticas quizás o estrategias de estas personas que promueven el aborto es generar confusión, se genera mucha confusión. Por ejemplo, decimos, es que hay que interrumpirle el embarazo. Recientemente una señora se tuvo que interrumpirle el embarazo porque la presión se le elevó bastante, ¿verdad? Y le estaba poniendo en peligro la vida de la señora y también la pequeña pues tenía el problema de que no crecía. Y nos nació la niña de 2 libras de peso, sí, ¿verdad? La cual está pues muy bien con los cuidados y se le hizo una interrupción. La interrupción en este caso ha sido para salvarle la vida a las 2, para mejorarle su estado de salud. Sí, pero el término interrupción es porque se interrumpe justamente el plazo de desarrollo del bebé, digamos. Sí, o sea, se interrumpe porque la mamá está en riesgo y porque el bebé en ese momento también está en riesgo, claro, ambos. Y el objeto de la interrupción es darle tratamiento a los 2 y que los 2 salgan adelante con salud. Ese es el objeto. El objeto es bueno desde el punto de vista ético, bioético y desde el punto de vista médico, ¿verdad? Sin embargo, el planteamiento de estas causales es interrumpir el embarazo, pero para eliminar al ser humano que está en gestación, ¿verdad? Uno de los causales que yo más sé, porque yo soy pediatra, es cuando el bebé está enfermo. Ellos utilizan la palabra de malformaciones inviables en general. Las malformaciones congénitas, hay muchísimas malformaciones congénitas de cada uno de los sistemas u órganos que nos miramos en el espejo, puede estar malformado el ojo, la nariz, el labio y paladar hendido, la oreja, el corazón, el riñón, ya son malformaciones mayores, pero las malformaciones son muchas y no todas son inviables, ¿verdad? Las malformaciones inviables son escasas y la mayoría de ellas se pierden en abortos espontáneos. Aquel bebé que no va a poder sobrevivir se pierde como un aborto espontáneo y nacen algunos y pocos, ¿verdad? Y la inviabilidad de un bebé al nacer no depende de si traiga o no malformaciones congénitas. Un niño puede nacer sano sin malformaciones congénitas y ser inviable. Y un bebé puede traer malformaciones congénitas y si yo no le hago nada, ser inviable. Entonces, por ejemplo, una malformación congénita del riñón o del corazón
o un labio paladar hendido, Sí. es una malformación congénita. Algunos necesitan tratamiento inmediato al nacer y otras no necesitan ningún tratamiento, sino que darle un seguimiento y llevarlo a una cirugía posteriormente. Y algunos sí, yo necesito que me apoyen con un tratamiento inmediato, por ejemplo, con tecnología, con uso de oxígeno, intubamos los niños, los conectamos a un respirador, les ponemos etcétera, etcétera. Entonces las madres salvadoreñas lo que piden es un acompañamiento cuando su hijo nace con enfermedad, como cualquier madre que tenga un hijo enfermo fuera del útero o extraútero. No piden que se les elimine o que se les mate al hijo, sino que piden tratamientos médicos. Eso es lo que doctora, las madres piden. Sí, doctora, pero en el marco de lo que me está explicando, desde las 4 causales, por ejemplo, que el FMLN ha impulsado, hay una en la que ustedes pueden decir eso se puede discutir, ¿es discutible esto o ninguna de las 4? Pues mire, yo abogo por las médicas, ¿verdad? Son 2 médicas y las otras 2 causales son sociales, ¿verdad? No son médicas. El abuso en las niñas que puedan quedar embarazadas o la violación no es una causa médica, ¿verdad? Es una causa social que pide al Estado garantías para las niñas o mujeres que tienen estos problemas de abuso. Los problemas de abuso hay que hablar también que un solo coito o una relación única es poco probable que produzca embarazos, ¿verdad? La mayor causa de embarazos en violación, lamentablemente, son niñas, mujeres o jóvenes que son abusadas por personas cercanas, ¿verdad? En ambientes intrafamiliares o domiciliares, lamentablemente es una cosa gravísima. Y son violaciones reiteradas. Reiteradas. Nosotros no es que no sintamos el dolor, claro que lo sentimos, el dolor de esas niñas no puede ser un dolor sobre otro, es nuestra postura, éticamente no se puede ofrecerle, ¿verdad?, un aborto. Pensamos nosotros, desde el punto de vista bioético, está también científicamente evidenciado que hay un trastorno psicológico de por vida a una madre, porque una madre embarazada que aborta no se convierte en una madre sin niños, sino que solamente se transforma en una madre de un hijo muerto, no la desembaraza, no le quita el embarazo, solo la transfiere a ser una madre de un hijo muerto y algo así como cambiar asesinado. Nada más de estatus. ¿Verdad? También un estatus. Así es, no le quita el trauma de la violación en ningún momento, ¿verdad? Ya. Luis, me gustaría escuchar tu opinión inicial, no sé si sobre lo que hemos comenzado a conversar con la doctora o porque tengo otras preguntas adicionales. Sí, quizás, William, es importante que los televidentes sepan de dónde viene todo este andamiaje bien estructurado que representa el aborto. ¿Por qué lo digo esto? Porque esto no es invento netamente de los partidos políticos, específicamente del FMLN aquí en El Salvador, ni de los políticos que lo representan, que lo han llevado a la Asamblea, el caso de Lorena Peña, que lo ha estado abogando mucho por ello, sino que esto viene de organizaciones supranacionales, por ejemplo de la ONU, la OEA, Human Rights International, que recientemente tuvimos al director Vivanco aquí en El Salvador, que bien vergonzosamente vino a promover el aborto, pues cuando hay situaciones que tenemos más de 80 muertos en abril y de eso no dicen nada, no se pronuncia. Tenemos desaparecidos, tenemos gente que las sacan de sus hogares y son desplazados y no se dice nada de ellos. Realmente a estas organizaciones no les interesan los derechos humanos. Ellos dicen serlo, pero realmente no lo son porque no están defendiendo la vida más inerme que es la vida del no nacido, del bebé. Y ellos lo hacen porque recordemos que esto a nivel internacional es un negocio atroz. George Soros, que es un magnate húngaro, es una de las cabezas a nivel mundial de esto. Planned Parenthood es una internacional abortista que muchos la pueden inclusive buscar en internet, hay videos, hay muchas noticias que inclusive el FBI está investigando esta organización porque hace 3 años se descubrió el tráfico de órganos de bebés abortados que realizaban y se logró dar con esto en base a una investigación, se grabó con una cámara espía a Débora Nucatola, que era una de las directoras de Planned Parenthood, y ella misma mencionaba cuando estaba comiendo a los precios que venden a los bebés y procuran que ampliar las semanas para que se dé el aborto, lo que tú preguntabas, entre más formado esté el bebé es mejor, porque se saca más entero el órgano del bebé que se va a vender. O sea, ¿de qué estamos hablando? Esto entonces que existe un sentido de establecer los plazos. Obviamente sí, inclusive es un negocio también. No lo hacen antes, no después, sino en un momento. Lo van ampliando. El doctor, hay un doctor inglés que menciona, él es abortista, por cierto, y él se extraña de cómo van ampliando los plazos. Dice que es inaudito para él decir,
a los 11 semanas, 12 semanas, el bebé hasta sonríe. ¿Cómo es posible que sigan ampliando plazos cuando el bebé todavía está formado? Ahora, porque los plazos han sido distintos, ¿no? No han mantenido un plazo. No, digo, quienes están a favor de. Lo que pasa, William, que siempre entra muchas veces por una causal. El caso de España, en el año 85, entró por un par de causales específicas. Al 2010 hubo un cambio radical que jóvenes de 16, 15 años pueden abortar inclusive sin el permiso de sus padres. Se va ampliando, se va una ramificación que va dando el giro del aborto, que después no hay una restricción, lo hacen como un control de la natalidad básicamente. O sea, no es que sea por cuestión de salud, esa es una vil mentira, inclusive de todas estas feministas que promueven ese tipo de crimen en El Salvador. Cabe mencionar que obviamente no todas las feministas están de acuerdo con esto, porque ya lo vamos a hablar también. Sí, lo platicaremos. Presenté un poco las imágenes iniciales sobre la entrevista con Paula que le hicieron, ¿no? En el periódico El Mundo, aparece la entrevista. Interesantes que tiene que ver sobre el tema del género. Exacto. Pero hablaremos más adelante, debo hacer una primera pausa comercial. Me interesa que conversemos sobre este tema que tiene que ver con donde se hace un enfoque socioeconómico. Bueno, se dice, por ejemplo, ¿y qué pasa con estos niños? Estos niños van a nacer, ¿quién los asiste después de eso? Si nacen tras una situación de estas causales. Exacto. Es decir, si tiene un problema congénito, si es un niño que va a ser enfermo para toda la vida, con una discapacidad para toda su vida. ¿Quién los dice? Los que están a favor del aborto, dice, están en contra del aborto, nunca piensan en eso, dice. Hay que el Estado se encargue. Entonces, me gustaría que abordáramos esos enfoques también. Vamos a hacer una pausa, 2 números tenemos habilitados. 2263-0023, 2264-9179. Regresamos. Es un gusto que siga con nosotros. Transmitimos en vivo desde la ciudad capital, San Salvador. Está con nosotros en nuestros estudios la doctora Mirna Pérez Carvajal, intensivista pediatra. También Luis Contreras, politólogo. Doctora, dejaba plantear un interrogante. No sé si me estoy adelantando un poco en la reflexión, porque sí me interesa que entremos al detalle y vayamos avanzando en este análisis. Le decía, bueno, sobre el tema de las causales, y quienes están a favor, por ejemplo, de estos temas, esgrimen el hecho de que, bueno, por ejemplo, ¿qué pasa con una niña que resulta embarazada por un violador? Y luego entonces este bebé viene al mundo, luego prácticamente hay un problema ahí de términos de adaptación. Digo, la argumentación que se maneja un poco sobre eso, ¿qué va a pasar con este bebé? O con un niño que tiene una malformación, ¿no? Que entonces que puede ser discapacitado para toda su vida. Entonces nace y después ¿quién carga con él? Dice. Entonces ese es el argumento que se pone como para uno de los tantos que se señala para tratar de reducir obviamente la argumentación que ustedes pueden tener. Pero díganos. Le voy a comenzar hablando de un niño que puede perder la capacidad de un órgano, por ejemplo, neurológico, el cerebro, puede perder la capacidad de una función renal, puede perder. Ahorita tengo un niño amputado, conocido, un niño de 6 años que lo amputó en un accidente hoy en la vacación, ¿verdad? Porque iba conduciendo un vehículo, un joven de 12 años, con la cama del pick-up lleno. Entonces tuvieron un accidente y se amputó. El otro igual, un accidente de tránsito, está huérfano de padre y madre y tiene su brazo por perderlo. O sea, nosotros, el problema de poder quedar incapacitado, ese no es solamente adentro del vientre materno. Podemos quedar con una disfunción orgánica en cualquier momento de la vida. Entonces, lo que se hace con un bebé afuera del útero no tiene por qué hacerse con un bebé que no está fuera del útero. O sea, nosotros como médicos aplicamos la misma ley para todo el ser humano desde el momento de la concepción. ¿Quién va a cargar? Pues lo que cargan, como han cargado siempre en este país, son las familias. Y las familias no están pidiendo perder a sus hijos. La familia quiere el derecho de mantener a sus hijos. Yo tengo tantas anécdotas de tantas personas con hijos que han perdido la capacidad de órganos o han nacido con problemas congénitos, pero ellos no piden que mire, se está muriendo. Lo que piden es, vuelvo y repito y voy a volver a repetirlo, es un acompañamiento serio, ¿verdad? Uno del Estado. La familia está poniendo lo que a ellos les corresponden. La familia está poniendo tener el hijo, llevarlo a sus controles, comprarles medicamentos que muchas veces les correspondería al Estado dárselos, pagar cirugías, empeñar. Una señora
vendió su casa, que era una champa, en $100 para hacerle un examen del corazón a su hijo para traerlo a cirugía. Es decir, la gente está haciendo lo que le corresponde. Las madres, los padres de este país hacen lo que les corresponde como padres. Yo creo que lo que piden es que nosotros como profesionales les echemos el hombro para ayudarles, hacerles más llevadera la vida, porque sí cuesta a un hijo con dificultades, con enfermedad, sea dentro del vientre que nazca con problemas congénitos, o sea después. Una madre que el hijo le pierde los 2 brazos en un accidente, no es lo mismo, va a tener que ayudarle a hacer muchas cosas que no hacía. Entonces, lo que nos piden es eso, que el Estado garantice la salud de la población, en este caso de los niños, que nosotros como profesionales le digamos, mire, está esta y esta opción, no existe un libro que diga que para curar un niño enfermo haya que matarlo, eso no existe. De acuerdo, nos quedamos en el punto. Me indican que tenemos a un televidente con nosotros en la línea. Buenas tardes, la recomendación de siempre. Sí, bájele volumen al televisor para que le escuchemos. Buenas tardes, adelante. Buenas tardes. Yo soy una mamá de un niño que lo tuve por una violación. Ese es mi mayor fuerza para vivir. Y no sé cómo hubiera hecho en mi vida si yo lo hubiera abortado. Así que adelante. Gracias. Bueno, gracias a usted por la participación. Sí, esa es una muestra, William, de cómo muchas madres, y no es la única, realmente hay que felicitar a esta valiente mujer porque no es fácil una vida con un niño que tal vez tenga algún problema físico, mental. Y es bueno hablar de eso, William, porque ¿en qué nos vamos a diferenciar de los nazis si buscamos una vida utilitarista de las personas? Decía el escritor inglés Gilbert Chesterton que es mejor legalizar el infanticidio, porque así nos vamos a volver más específicos a la hora de la selección de quién vive y quién muere, porque te puedes equivocar en un aborto y tal vez la persona iba a nacer bien, como ha sucedido durante muchos casos en muchos países. Mejor esperemos a que nazcan y hacemos igual que los destazaderos con los animales y vemos quién vive y quién muere, o los tiramos en basureros. Realmente no es nada la diferencia. Vas a someter a una mujer a un procedimiento quirúrgico tan complejo como lo es el aborto en hospitales de El Salvador, que no hay ni camillas, no hay medicinas, no hay aspirinas. Es decir, estamos hablando de cosas ridículas, pues. Es lamentable que muchas personas se quieran beneficiar de esto y les surja antes de que exista un cambio en la legislatura de El Salvador para poder aprobarlo. Es vergonzoso realmente, William, porque realmente todos estos políticos buscan llevar siempre la discusión del aborto a la parte política, jurídica, y siempre atacan la moralidad, porque y esto va en colación las iglesias, porque las iglesias son las únicas que custodian la ley moral, y se te es más fácil legalizarlo cuando lo llevas al otro espectro político. Me interesa saber, yo sé que sobre esto hay un subregistro, ¿no? Es difícil saber, por ejemplo, cuántos abortos ocurren en un país, y menos en El Salvador, o sea, pero no sé, o sea, cuántos embarazos, por ejemplo, se atienden, y eso quizás la doctora nos ayuda, en los hospitales públicos de niños que vienen con malformaciones. ¿Qué porcentaje? Después, porque tenemos a un televidente con nosotros en la línea. Buenas tardes, la recomendación de siempre, si le baja volumen al televisor y nos ayuda en esa parte. Buenas tardes, ¿de dónde nos llama? Ok, buenas tardes a todos del canal, a los panelistas de Nueva Granada, en Zulután. Adelante, le escuchamos. Está muy buena la conversación, solamente decir que todos tenemos derecho a la vida. Cuando mi esposa salió embarazada, pude ver y escuchar el sonido del corazón de mi hijo desde que estaba pequeñito. La ciencia me lo diagnosticó que es ciego, él nació así, él solamente tiene 7 meses. Entonces, para mí un gusto, un amor, no voy a explicar la sensación que siento de poder tener a mi hijo conmigo a pesar de su discapacidad. Muchos me dijeron, incluso gente así que trabaja en esas cosas ocultamente, que por qué no lo abortaba, que iba a ser un sufrimiento para él, pero no, esa es una alegría para nosotros, a pesar de las capacidades, los padres amamos y hacemos lo que está a nuestro alcance por nuestros hijos. Así que no es bueno el aborto, sino que hay que amar a nuestros hijos tal como son. Que Dios les bendiga a todos, pasen buenas tardes. Bueno, perfecto, le agradecemos a usted. Bueno, interesante, ¿no? Testimonial, las dos llamadas que hemos tenido han sido muy testimoniales y este caso cosas vivenciales. Es que recuerda, claro, William, que el dolor humano no lo podemos obviar de nuestras vidas. Si no queremos venir a sufrir, ahí tienes los resultados. Europa legalizando la eutanasia,
un menor de edad en Bélgica puede pedir la eutanasia aunque sus padres no lo quieran. ¿Por qué? Porque ese vacío existencial te agobia, vas a que te inyecten y te mueres. Se acabó la vida. Es decir, la dignidad del ser humano se le ha despojado, y cuando tú le quitas la dignidad al ser humano, te es más fácil hacer con ellos lo que quieras. Adolfo Hitler lo hizo. Los judíos no son humanos, decía él, y los masacró. Gente tan intelectual. La Alemania de aquella época era una potencia mundial económica, política, profesionales, gente muy intelectual, y que dijeran que los judíos no eran humanos. Es lo que estamos viviendo ahora. Gente que se atreve a decir que los bebés en gestación no son seres humanos, es decir, serán frutas, jícamas. No se vale jugar con la inteligencia de la gente, William, y por eso es necesario que doctores como la compañera acá vengan a poner en claro este tipo de argumentos, pues porque no es justo que esté engañando a la población. Así como aquí dicen también que las penas por abortar son de 30 años, lo cual no es cierto. La pena máxima es de 8 años. Las mujeres que han salido libres no han salido libres porque se les perdonó, sino que fue una conmutación de la pena, no es que sean inocentes. El peritaje de la Fiscalía de Medicina Legal determinó que habían asesinado a sus bebés, no fueron abortos espontáneos como mienten muchas organizaciones abortistas, y por eso es triste que le estén mintiendo a la población. Doctora, les dejaba plantear la interrogante en el segmento pasado y tiene que ver con eso del término de porcentuales, porque aquí se entra una discusión siempre y es sobre qué se legisla, sobre la generalidad de los hechos, de situaciones, claro, o sobre casos excepcionales. Sí, es decir, sí, es importantísimo hablar de esto. Nosotros año con año padecemos epidemias gravísimas, graves, sí, en cuanto a morbilidad y a mortalidad de las enfermedades infectocontagiosas de siempre, como son las bronconeumonías, las neumonías, todas esas enfermedades que agobian a las madres de los niños que empiezan con estos tipos de infecciones son graves, llevan muchos a saturarnos, a saturar las instituciones de salud públicas y privadas en meses, ¿verdad? El año pasado tuvimos H3N2, hoy quizás igual circula porque ha habido 3 meses de intensa cantidad de neumonía, bronconeumonías, las tasas de mortalidad se elevan hasta un 70%, a veces hemos tenido. Tuvimos también, ha habido dengue también, ha habido Zika, enfermedades emergentes que no teníamos, y sobre eso yo me pregunto qué es lo que realmente ocasiona procesos de insalubridad y de muertes. Debería de haber leyes que garanticen la salud de estos niños, que son la gran cantidad. Ahora, las malformaciones congénitas son menos del 10% de los nacidos vivos de cada año. Va a variar porque no todos los países tienen la misma tasa de natalidad, sí, ¿verdad? Pero las malformaciones congénitas más comunes son, por ejemplo, las que nosotros le llamamos las del neurodesarrollo, las que se relacionan con lo que han dicho de la microcefalia y todo eso, sobre todo hoy que hubo epidemia de Zika, ¿verdad? Sí hubo un alza en microcefalias, pero todos estos niños no se murieron. Yo vi fallecer niños con microcefalia por Zika, por las neumonías y bronconeumonías que tuvimos el año pasado. Sí, eso sí los mató, pero no los mató el Zika. O sea, no hay por qué mentirle a las personas sobre la consecución de esto. Ahora, sobre el punto que usted me decía... Perdón, la voy a interrumpir, le dejo con la respuesta para después de la llamada. Okay. Tenemos a un televidente y por respeto y darle espacio para que participe. Buenas tardes, ¿de dónde nos llama? De San Salvador. Díganos, le escuchamos, adelante. Pero no va a salir al aire la llamada. Estamos al aire en este momento. Sí, le estamos escuchando, díganos. Sí, están escuchando, pero no están al aire. Estamos al aire, díganos. Bueno, ok. Yo solo tengo ahí 2 preguntas para reflexión. Sí. Ok, gracias. Ahí está. 2 preguntas para reflexión. Yo quisiera que ustedes opinaran sobre qué es más criminal, si abortar a los niños cuando están, los que están tratando, cuando vienen con problemas genéticos, o hacerlos sufrir cuando están tiernitos y verlos en la calle que andan ahí descuidados totalmente, y el Estado no es responsable de eso, somos nosotros como personas los responsables de cada hijo. El Estado es secundario. Sí. Entonces ustedes lo que están haciendo es haciendo una sociedad irresponsable. ¿Y qué es más criminal? Si ven a los niños que andan pidiendo en la calle y los papás no sufren viendo a esos niños ahí pidiendo, o mejor no dejarlos venir, no dejarlos nacer. ¿Qué es más criminal?
Perfecto. Gracias. Le agradecemos la participación, hacemos una pequeña pausa. Cuando regresemos después de la pausa, damos derecho a dar la respuesta. Nos vemos. Que sea con nosotros, estamos al cierre de conexiones. Bueno, el tiempo nos está avanzando, la verdad, nos quedan más o menos 14, 13 minutos, y lo decíamos en el corte, Luis, tenemos acá planteados dos temas y la verdad no podemos desarrollar los dos temas. Sí, es complejo. Sí, entonces, solo el tema del aborto creo que nos ha llevado muchísimo tiempo. Sí. Quizás el compromiso es más adelante, podemos hablar del otro tema, ¿no? Sí, y nos quedamos solo con el tema del aborto, porque bueno, sí quiero que hablemos un poco y en la línea de lo que planteaba el televidente anterior. Sobre la pregunta. Le corté la palabra a la doctora, pero después de escucharte a ti, entonces escuchamos a la doctora nuevamente. Contigo. Ah, ok. Sí, mira, William, el problema es que no solamente nuestro país, sino que el mundo en sí está tan deshumanizado que nos hace hacer preguntas como la del televidente. No es que él sea mala persona, sino que está el grado de deshumanización que despoja al ser humano de su dignidad, que hace planteamientos e interrogantes en base a una subjetividad. No puedes, ¿cómo vas a vaticinar que quién va a venir a sufrir y quién no va a sufrir? Es algo tan subjetivo que para eso mejor enfoquémonos en algo objetivo, una realidad objetiva. ¿Cuál sería? Que el gobierno montara un plan de sanidad y comenzara a recorrer las ciudades y todos los niños que andan en las calles los fueran a tirar a un basurero y los mataran. Fueran más selectivos, lo que te decía, porque así dejarían de sufrir. Ahí sí estamos siendo objetivos porque estamos ante un niño que sufre y obviamente no es la respuesta. El Estado, como ente benefactor de un país, debe de crear un equipo multidisciplinario, instituciones y organizaciones, inclusive las ONG, en lugar de promover el aborto, deberían de acuerpar a estas iniciativas. Y si nos decimos que el Estado no lo va a hacer, estamos entrando en un conformismo que no debemos de permitir. El índice de desarrollo humano debe de medirse con ese objetivo. Tenemos esa votación ahora por rostro en el cual podemos elegir diputados, inclusive alcaldes, los cuales estén en sus políticas públicas abogar por este tipo de iniciativas. Es decir, hoy no nos podemos equivocar tan fácil como sucedía en el pasado. No podemos ser tan conformistas y tan mediocres de decir, como va a pasar y el Estado no lo va a hacer, entonces matemos a los niños en el vientre materno. El aborto, para que los que no lo sepan, Bernard Nathanson cuando lo hacía en Estados Unidos, que se le considera el padre del aborto en Norteamérica, en los años 70 él hizo una infinidad de abortos, porque la tecnología no le permitía ver qué es lo que sucedía. Cuando él lo vio, grabó el primer aborto, ya en una televisión pequeña, sí. Él se impactó tanto, se llama El grito silencioso, el video, de cómo el niño quiere huir a las tenazas que él metía y le arrancaba la pierna, lo decapitó. Es decir, él se impactó tanto que se dio vuelta y ahora es un activista pro vida, pues. Es decir, a los niños se les quema por dentro, se les decapita, se les va desmembrando, se les succiona el cerebro. Las personas deben de conocer los procedimientos abortistas. Decía el doctor Steve Calvin, que es un médico norteamericano, que si las mujeres tuvieran el vientre transparente de vidrio, no abortaran, al ver cómo se va gestando la vida. Pero tal es el grado de deshumanización que hemos caído en eso, pues en hacer preguntas de ese tipo. Es que van a venir a sufrir, es que no van a venir a recibir amor. Es una subjetividad tan grande. Otro ejemplo, tal vez para responderle con mayor fundamento inclusive, el doctor Ron Archer, objeto de una violación de Estados Unidos. Él visitó el país el año pasado. Todos decían que mejor lo abortara, intentaron abortarlo, la mamá tenía 15 años, no lo hizo. Nació, vivió. Él es multimillonario ahora porque logró superarse intelectualmente, académicamente, ha asesorado a 4 presidentes de Estados Unidos. El tipo es multimillonario. ¿Qué anda haciendo hoy por el mundo? Anda fundando albergues para ayudar a mujeres que son violadas y maltratadas, que el Estado no le ayuda. Es decir, un mal en ese momento, después trajo un bien mayor. Es decir, no podemos basarnos en una subjetividad tan de ese tipo, pues. Ya, no doctora, sobre este tema, bueno, no sé si... porque le interrumpí en el segmento pasado. No sé si continuamos esa línea, pero porque también hay un tema que tiene que ver con el hecho de que se plantea quién es el dueño del cuerpo, a quién pertenece el cuerpo, en el caso cuando se discute del caso de una mujer y su decisión de abortar o no. Sigo con lo que terminemos si quiere. Sí. Yo creo que lo que decía el televidente, no es humana ninguna de las dos situaciones, no es humana, ¿verdad? Un niño con una enfermedad genética, usted sabe que hay enfermedades genéticas metabólicas, por ejemplo la diabetes, el asma, la hipertensión,
son genéticamente predispuestas, o sea, uno trae en los genes que va a padecer de eso. Entonces, ante eso yo no puedo decir de que ese niño, porque trae una enfermedad genética de esa naturaleza, o sea, es mejor quitarle la vida, asesinarlo. Y un niño que es de pobreza social, ¿verdad? Yo pienso que si la pobreza social la vamos a solucionar matando niños, caemos en las décadas antiguas, ¿verdad? La pobreza social lo que requiere es, como decía el licenciado Contreras, es apoyo, y sí, el Estado es el garante, ¿verdad? Es el garante de la salud. Bueno, eso está en la Constitución, ¿verdad? En la ley Lepina dice ahí, para los niños con problemas de problemas de discapacidades, llamémoslo así para entenderlo, en los artículos de la ley Lepina dice, el Estado es garante de la salud psicológica, social y salud corporal de estos niños. Es decir, si se legisla eso es porque así es, que los padres somos los primeros que tenemos la responsabilidad en el hombro de sacar adelante a ese niño y llevarlo a un programa de rehabilitación, a un programa médico, de controles mensuales, trimestrales, semestrales. Eso es la verdad. Por ejemplo, es como llevarlo a la vacunación, pues que yo sé que lo debo de llevar a vacunar a mis hijos, ponerle todo, es decir, eso es un binomio que no se puede desligar. O sea, un padre con un hijo que nace con anomalías congénitas amerita ayuda, o sea, sí amerita apoyo y ayuda, amerita ayuda. Incluso yo veo en unos hospitales públicos que llegan ambulancias de unas alcaldías a dejar a los pacientes, y digo yo, qué bueno que las alcaldías están viendo, están involucrándose en este apoyo que los padres necesitan de trasladarlo, porque traer un niño que pese 25 o 30 libras en el hombro, más la mochila de su comida, más la mochila de sus cosas, venirse a quedar unas 2 noches porque va a tener cita mañana, no es fácil. Entonces, todo eso sí, como no, sí necesita la población con un niño, esos no necesitan que los matemos, necesitan que los apoyemos, necesitan un apoyo social. Eso es lo que hay que hacer. En la medida en el que el ser humano brinda apoyo, se vuelve más grande también desde el punto de vista humano, dar de lo poco que puede tener uno. Mire, yo no tengo para el pasaje y anda $2, tome uno para usted, otro. O sea, es que sobre supuestos a mí no me gusta hablar, por él dice, ¿qué es más? Es que sobre supuestos yo igual puedo suponer tantas cosas que no van a suceder y tantas que están sucediendo, y yo hablo sobre la realidad. Sí. Ahora, este tema es un tema que está en agenda porque es un problema, Luis, de país el que tenemos, o está en agenda porque hay otros intereses externos. No, obviamente que son intereses externos, pues, si nos hemos dado cuenta, inclusive la población que está viendo el programa, cómo han estado haciendo lobby gente extranjera. Tuvimos al señor Vivanco de Human Rights International en programas la semana pasada, donde él dijo, o sea, que había venido a eso, pues, a poner el ejemplo de Chile, cómo lastimosamente legalizó el aborto en ese país. Han venido médicos, estuvo un médico mexicano que le llama producto, o sea, descaradamente al bebé. Es un andamiaje que te crea un engaño de lenguaje, y esto viene de las Naciones Unidas. De la cumbre de Beijing en el 95 viene esto, no es algo nuevo. Lo que pasa es que ha venido paulatinamente en diversos países, y como El Salvador es de los pocos que no tienen legalizado el asesinato de bebés, vienen y lo quieren hacer. Inclusive la palabra aborto te lo disfraza. Internacionalmente se está buscando inclusive ya cambiarle nombre para seguirlo disfrazando. Pero la intencionalidad es la misma. Es la misma. Este supuesto médico mexicano decía que ellos hacen abortos humanitarios. Es decir, en que estamos cayendo, pues, es vergonzoso que gente profesional venga a decir eso. Pues inclusive me imagino que recurren a extranjeros para no hacerlo con personas de acá, porque ha de ser bien penoso prestarse para ese tipo de declaraciones. Pues, como te decía, internacionalmente es un negocio muy grande, y lastimosamente, y es triste que muchos diputados o algunos de ellos lo apoyen, pues, porque no benefician nada a la población civil. Los legisladores están al contrario, para crear leyes que beneficien a los salvadoreños. Pues lo hablábamos anteriormente, que disminuyan homicidios, los desplazamientos forzados, gente desaparecida. De ese flagelo se ha vuelto algo normal en nuestra sociedad. Doctora, ¿y cómo todo el tema de educación sexual, cómo se debe abordar entonces en nuestro país?
porque también es un tema que está presente en esta discusión. Es un tema muy importante ese, parece mentira, pero sí hay que decirlo, ¿verdad? Una vida humana no nace del novo o de la nada, no nace, ¿verdad? Tiene que haber una relación sexual entre un hombre, una mujer, un niño. Una niña media vez esté menstruando, sus óvulos ya están listos para poder gestar un nuevo ser, crear una nueva vida humana, y media vez tenga relaciones sexuales, y si son reiteradas con mayor cantidad de veces posibles, va a gestar una vida humana. Ya sabemos nosotros que los embarazos, los métodos anticonceptivos no son 100% seguros. Yo tengo una compañera de trabajo que se hizo como decimos nosotros, la operaron para no tener más niños y tiene su tercer bebé. O sea, no son 100% seguros. Entonces, ante eso, la educación llamada integral en salud debe de ser una educación afectivo-sexual, no una promoción de la genitalidad de las niñas, que es lo que se está haciendo ahorita. ¿Promoción se está dando en este momento? Sí, o sea, ya yo tengo unas maestras que me comentan a mí que llegan a enseñarles a niñas desde 5º grado, llevan una maqueta, ¿verdad? Un órgano sexual masculino, un pene, en erección, para que las niñas en fila vayan aprendiendo a ponerle el condón a eso. O sea, eso es bastante, bueno, ¿cómo hacerle la palabra? No lo considero yo correcto, porque las niñas no están para eso. Es una educación afectivo-sexual. La misma maestra me dice, desde que eso está sucediendo, ha habido una de relaciones sexuales entre las niñas y los niños de mi escuela, y ahí vienen los secundarios. Si están teniendo relaciones sexuales, van a venir embarazos, ¿verdad? Se ha incrementado ese fenómeno. Así, como decir, como un comentario sin hacer un estudio científico, pues ellos han observado eso, y llegan a primer año de bachillerato y son alrededor de 6, 7 niñas pues que están embarazadas. O sea, es porque ya están teniendo una convivencia, sin ser una convivencia estable con un esposo, sino que convivencia con su novio o con el amigo, ¿verdad? Entonces, la educación es integral, realmente es afectivo-sexual. Tiene que haber una promoción es que los jóvenes no es que se dejen ir de impulso. Los jóvenes, media vez uno les forme para poder ser algo y alguien fuera de solo ir a reproducirse genitalmente. Y en el aborto debo de mencionar también que el aborto lo hace la niña, ¿verdad? O la joven. El muchacho pasa sin son ni son, entonces él se queda como un espectador, ¿verdad? Y se está creando un conglomerado de muchachos jóvenes, inmaduros, irresponsables, ¿verdad? Porque ella ve que él está teniendo relaciones con una u otra, y ellas van a abortar tranquilamente, y entonces eso pasa, y tiene repercusiones en la niña, tiene repercusiones. Los abortos tempranos, no nos va a dar el tiempo para hablar, pero hay unas repercusiones serias y severas, ¿verdad? En el Instituto Nacional Díaz Bazán hay jóvenes de 19 años con cáncer, con metástasis invasivos de 19 años, cuando antes nosotros decíamos 40, 50 años para tener eso, y eso es secundario a las múltiples parejas sexuales desde temprana edad. Bueno, el tema es muy profundo, pero bueno, efectivamente solo teníamos una hora y se nos ha terminado. Doctora, le agradezco que haya compartido esta tarde con nosotros. Quedo en deuda para que platiquemos más adelante, sin duda alguna. Gracias, Luis, por estar con nosotros. No, gracias, William. Es un tema súper importante y que la población lo conozca realmente. Claro que sí. Bueno, gracias a ustedes que nos acompañaron. Nos vamos a ver mañana 5 de la tarde en punto. Buenas tardes.